Hola, ¿cómo les va? Les cuento, mi nombre es Sandra, estamos en nuestro taller Hablemos de Magia y esta vez está dedicado para el Día del Padre. Nosotros aquí en la Argentina festejamos en el mes de junio, el tercer domingo de junio, el Día del Padre. No sé cómo serán sus países, ¿no? Que son distintos. Bueno, esta vez lo quiero dedicar y se lo voy a dedicar para mi marido, mi gordo, es súper papá de 6 chicos y le hice estas medias bien abrigaditas y más en la zona que nosotros vivimos, en Bariloche, hace mucho frío. Y estas medias que ya las había compartido en nuestro Face y les había gustado, yo había subido estas fotos que eran para mí, bien cortitas, divinas. Es un estilo, me hace acordar a las camisas escocesas. En realidad no sé cómo se llama este estilo, pero bueno, yo le pondría medias escocesas porque la verdad son divinas. Hace mucho tiempo tenía ganas de tejerlas y me encantó la idea de compartir este hermoso tejido, esta hermosa combinación. Es algo nuevo para enseñar. Yo lo hice con mi estilo porque realmente no tengo idea cómo es el original, pero bueno, como siempre, curioseando con nuestras agujas y jugando, como digo, siempre logramos hacer cosas hermosas para el que sepa tejer y para las principiantes también. Si la seguimos pasito a paso, lo podemos lograr. Miren, acá hay más colores, que ya lo van a ver en fotos cuando tenga la presentación de este video. Este es bien osado, como dije anteriormente. Bueno, espero que les guste y a disfrutar. ¿Vamos a tejer? Acá están todos los materiales que vamos a utilizar. Vamos a empezar por la puntera, pero primero les muestro acrílico y este que es matizado. Son las que voy a utilizar, el finito doble. Ustedes pueden utilizar gruesas, pueden utilizar lanas naturales, el material que más les guste. A mí me gusta este y más cuando tenemos formas o puntos, entonces esta lana me parece fantástica. Vamos a necesitar una agujita de coser, que se va a utilizar poco, pero es para coser el talón. La media va a estar tejida con, mi aguja, la que voy a utilizar, es 3.5 milímetros y voy a utilizar un poco unas hileras con una 4.5 milímetros. Pero, como siempre les digo, todo depende del material que ustedes vayan a utilizar. Para el material este que voy a tejer la media, estas agujas me parecen fantásticas. Si ustedes tejen un poco apretado, bueno, entonces pueden tejer con 4,5 y 5, y si les es más cómodo, suben los números de las agujitas. Yo me manejo bien con estos números, pero bueno, siempre les recuerdo que es el material que vayan a utilizar y su forma de tejer es lo que varía para las agujas, ¿no? Y el gusto de cada uno. Bueno, vamos a empezar. Voy a empezar por la puntera. Yo voy a utilizar estos colores, les dije, así que voy a empezar con este gris. Es como un gris humo, así medio un gris plomo, y los otros solo para combinar. Vamos a empezar con una cadena de 8. Voy a hacer ahí mi primer cadena, ahí, flojita, nunca ajustada, y vamos a hacer 8 cadenitas. Tengo 3, ahí van 4, 5, 6, 7, 8. Esta puntera es recta. Les voy a buscar una puntera que tengo por aquí para que vean más o menos cómo es. No es de las redonditas, ¿eh? A mí me gusta hacer las punteras para las medias con formita de puntera. Bueno, esto es lo que vamos a hacer ahora. Tengo aquí 8. Voy a levantar una cadenita y la voy a hacer en media vareta. Puntera y talón va en media vareta. Aquí voy a hacer mi primer aumento, o sea que voy a tejer una media vareta y 2. Este va a ser el primer aumento y cuando llegue a este extremo va a ir el segundo. Vamos a hacer las medias varetas, las 6 que nos quedan en el centro, tomando uno de los costaditos de la cadenita, ahí esa hebrita que tiene 2, por ese parecen trenzaditos cuando hay cadenitas. Bueno, vamos a elegir esta hebrita de aquí y de ahí vamos a ir tomando. Obvio que siempre explico para las principiantes, los que no saben. Bueno, cuando llegué aquí a este extremo voy a hacer 2 medias varetas.
Ese va a ser mi segundo aumento. Ahí, una, y aquí va el otro. De paso me voy llevando esta colita y ya la voy escondiendo. Y ahora voy a hacer las 6 restantes que me quedan para terminar esta hilera. Aquí ya no va aumento, aquí van solo medias varetas. Aquí tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Si ustedes quieren, lo pueden hacer en punto bajo si les gusta más. Pero bueno, van a tener que adaptar las cantidades y la medida, porque cambia. Bueno, aquí voy a cerrar mi hilera con un punto corrido, punto deslizado o punto raso. Les nombro todos, porque si no, a veces me corrigen o no les gusta que los nombre de una manera o de otra, pero siempre depende en el lugar donde viven, en la zona donde están, cómo se han acostumbrado a nombrar los puntos. Entonces, si conozco varios nombres de un punto, no sé, no se asusten, son todos el mismo, yo se los nombro todos. Bueno, acá me voy a encontrar con el aumento. Voy a sacar un poquito la aguja, aquí, en esta esquina, está el aumento, aquí están los dos puntitos. Bueno, sobre cada uno de ese aumento, cada puntito, voy a hacer nuevamente otro aumento. O sea, aquí tengo uno, hago una media vareta y otra media vareta, las dos pinchadas en el mismo lugar. Y en el otro hago exactamente lo mismo. Aquí hago uno y aquí hago dos. Entonces me voy a encontrar nuevamente con estas 6 medias varetas. Bueno, aquí no va ningún aumento. Vamos a hacer otra vez las 6 medias varetas. En la primera hilera en total teníamos 16 puntos. En esta segunda hilera vamos a completar con 20 puntos esta hilera porque estamos haciendo nuevamente aumento. Vamos a hacer 2 aumentos. Entonces, vamos a ir ensanchando esta punterita, ahí, aquí. Y acá otra vez me encuentro con estos 2 aumentos. A ver, no sé si se llegan a ver. No se ve mucho porque y eso que no es negro, esta vez es gris. Y bueno, estos colores así siempre se complican. No se terminan de notar muy bien. Pero bueno, por eso yo les cuento y hablo. Porque me gusta que puedan entender las que recién se inician. Aquí hice un aumento y aquí va el otro. Los que recién se inician, por lo general es chino básico, no entienden mucho hasta que uno se pone canchero y empieza a conocer los puntos y bueno, pero si no, realmente cuesta. Bueno, acá yo ya hice mis 2 aumentos. Ahora voy a hacer las otras 6 medias varetas que me faltan. Aquí hago 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí, ¿ven? Ya va creciendo. Ahora voy a ir aquí a buscar la primera para cerrar esta hilera con un punto corrido, o punto deslizado. Bueno, aquí ya tenemos 20 puntos. Ahora, ¿qué va a suceder? Yo voy a hacer una media vareta de este lado y los aumentos los voy a repetir, pero los voy a repetir aquí en el centro. Entonces yo voy a hacer una media vareta. Miren, levanto una cadenita y hago una media vareta. ¿Por qué? Porque los aumentos yo me tengo que encontrar siempre en el centro de la puntera. Entonces aquí tengo las 2 medias varetas de la hilera anterior. Aquí voy a volver a hacer aumentos, 2 y 2. Si yo empiezo a hacer aquí, donde empieza la hilera, porque haciendo aumentos siempre se me va a ir corriendo. Si yo empiezo aquí, los aumentos me van a quedar de un costado. Entonces yo ya empiezo con una media vareta. Y el aumento aquí, porque yo ya me corrí y me encuentro nuevamente en el centro de lo que sería la puntera. Aquí hice uno y aquí hago el otro. Ahora yo voy a contar 3, 6, 8 media varetas sin aumento. Acá no va ningún aumento. Hago 1, 2, 3, 4, 5
6, 7 y 8. Ahí. Quizás esto les parezca básico para muchas tejedoras, pero bueno, es así, es un trabajo muy simple, pero siempre están los que se inician. Llegué aquí y aquí en estos dos voy a hacer mi aumento. ¿Qué hago? Acá 2 medias varetas, 1, 2 y al lado otras 2 más. Ahí. Y acá, como yo había hecho ya una media vareta, entonces me tocaría hacer 7. De este lado hice 8, pero aquí, como ya había hecho una, acá me tocaría hacer 7. Entonces hago 1, 2, 3, 6 y 7. Ahí. Voy a buscar este punto para cerrar esta hilera. Aquí en total tenemos que tener 24 puntos. Ahora, vamos a ir a la cuarta y a la cuarta la vamos a empezar igual. Voy a hacer una cadenita y hago una media vareta, otra media vareta, porque me estoy corriendo hasta el centro, y aquí en estos dos voy a volver a hacer el aumento. Entonces hago 1, 2, mi primer aumento, 1 y 2, mi segundo aumento. Y ahora me va a tocar hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 medias varetas, sin aumento. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 9 y 10. Me encuentro nuevamente en este extremo. Bueno, aquí voy a hacer otra vez 2 aumentos. O sea que hago 1, 2 medias varetas y al lado 1, 2 medias varetas. Y acá, como ya había tejido 2 medias varetas, entonces me restan 8 medias varetas. Ahí. 1, 2, 3, 7 y 8. Busco ahí el inicio y cierro. Bueno, ahora levanto y vuelvo a hacer 4 medias varetas. Entonces hago 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque acá voy a hacer solamente un aumento. O sea que voy a tejer 2 medias varetas en un solo punto y nada más. Hago 1 y hago 2. Esta sería la última hilera. En la anterior teníamos 28 puntos y en esta vamos a terminar toda la puntera con 30 puntos. De aquí a aquí vamos a contar 13 puntos, o sea 13 media vareta. Entonces hago 1, 2, 3, 12 y 13. Y aquí en este vuelvo a hacer 2 puntos porque tengo que hacer mi último aumento. Hago 1, hago 2. Y acá me tocaría hacer 9 puntos porque teníamos 4. Entonces completamos los 13. 1, 2, 3. Y aquí tengo 9 más 4. Bueno, completamos los 13. Voy a cerrar la hilera sujetando el primer punto. Hago un punto corrido, punto enano, punto raso, punto deslizado. Tiene muchísimos nombres. Corto y tiro. Hago mi nudito. Bueno, aquí yo ya tengo mi primer puntera. ¿Ven? Esta es esta parte. Aquí vamos a enderezar la media y esta es la punterita. ¿Ven? Ahí. Bueno, ahora siguen los colores. Si ustedes quieren ya, bueno, vamos cortando, vamos escondiendo estas lanitas. Y vamos a empezar con los colores. Ahora vamos a empezar con 2 de los colores. Vamos a usar 3 colores. Vamos a empezar con varetas y solamente con 2 colores.
Yo me manejo con los colores sobre la mesa porque hay que ir moviéndolos y es para que resulte más fácil. Bueno, voy a empezar con esta combinación de colores. Dejo el nudito para abajo para que esto luego me quede en la planta del pie. Entonces voy a empezar de este lado. Una cosa que no les conté, que les voy a contar ahora. Para hacer este punto, se lo tendría que haber contado al principio, pero me olvidé. Sí o sí necesitamos, porque van a ir 3 varetas de cada color. Sí o sí tiene que ir de 3 en 3. Si quieren elegir hacer este cuadradito con 4 varetas, bueno, entonces tienen que buscar un múltiplo para que les dé justo de 4 en 4, porque tenemos que lograr que cierren bien los colores. 3 grises, 3 negras en este caso. 3 y 3. Y cuando damos toda la vuelta nos tenemos que encontrar con un color y el otro. Yo por eso aquí tengo 30 puntos. Esto se los quería contar, aunque siempre hablar de múltiplos es complejo porque no todo el mundo lo entiende. Entonces, ustedes cuenten de 3 en 3 la medida que sea. Lo quieren achicar o lo quieren agrandar, cuenten siempre que les den para los colores. Y si no, lo dibujan en un papelito, en un cuaderno, y dibujan los colores, no importa, los van tachando, blanco y negro, que les combine bien. Es una de las maneras más fáciles. Bueno, vamos a empezar. Voy a hacer varetas, voy a elegir aquí aproximadamente en el medio y voy a levantar 3 cadenitas para mi primer vareta. Aquí tengo 3. Estas primeras hebritas yo las voy a ir llevando. Ahora cuando sume la otra lana, en el principio como que se van a amontonar un poquito, pero mejor ya las vamos escondiendo. Entonces hago 2 varetas y voy a hacer la tercera, pero la voy a hacer en un tiempo. Ahí, ¿ven? Y ahora no la voy a cerrar. Voy a dejar esta colita hacia un costado con estas 2, que las podría haber escondido ahí está antes, pero yo ya me las llevo todas juntas. Y voy a sumar el segundo color. Con este segundo color, lo que voy a hacer es cerrar estos 2 puntos. Entonces yo ya voy a iniciar mi cambio de color. La colita del primer color me la voy a llevar. Voy a sumarle esta del segundo color. Y voy a hacer una vareta y voy a envolver todo junto y voy a pinchar. Hago mi primer vareta, hago mi segunda vareta y la tercera la pincho, hago el primer tiempo, pero la voy a cerrar con el primer color. O sea que me voy a traer este para arriba y este lo dejo aquí de costadito para ir llevándomelo también y vamos tejiendo todo junto. Esto ahora que parece un lío bárbaro, la voy a envolver un poquito más y después las recorto. Y solamente sigo con estas 2 hebras. Bueno, voy a empezar con el primer color y vuelvo a repetir 3 varetas. Hago una, hago 2 y la tercera no la voy a cerrar, o sea que la voy a hacer en un solo tiempo. Bajo, subo este color segundo, el segundo color, y cierro mi tercer vareta con este color, con el segundo. Repito nuevamente, hago una vareta, 2 y 3, pero la tercera no la cierro y la cierro con el color número 1. Ahí está, ¿ven? Entonces logramos hacer un cambio de color perfecto, ¿ven? Así vamos a ir dando toda la vuelta, solamente con estos 2 colores. El tercer color, que el mío sería el blanco, lo voy a agregar pero recién en la próxima hilera. Así vamos a ir haciendo toda esta hilera hasta encontrarnos con el inicio, ¿sí? Quedan súper abrigaditas porque como nos vamos llevando por dentro una hebra, entonces se hacen como más contundentes. Es una trama muy muy bonita. Aparte de ser bonita, van a quedar súper abrigadas y obviamente súper vistosas. Bueno, este baja
este sube y cierro. Así vamos haciendo y les da ese efecto precioso. Ahí enganché mal. Es como hablaba con mis hijas, esto parecen las camisas escocesas. Queda realmente muy bonito. Se puede hacer bufandas, gorros, los cuellos, hacer un conjunto con medias, cuello. Bueno, es un regalo ideal para el Día del Padre o para un cumpleaños de varón. ¿Ven? Ahí. Cuando vamos a cambiar el color, uno sube, el otro se queda trabajando. Ahí lo dejo y cierro con esta combinación que elegí yo hoy. Bueno, acá yo ya llegué al final de la media. Ahora, ¿qué voy a hacer? El primer color, el número 1, lo voy a dejar a un costado. Yo ya no lo voy a utilizar y lo dejo para atrás. Ahí. Acá yo voy a seguir este rojo con negro con este gris. Una hilera en rojo y otra hilera en gris. Una hilera en rojo. Entonces yo voy a continuar con este gris y voy a cerrar este punto, el primero. Paso mi aguja, me traigo el gris porque voy a seguir tejiendo con el gris. Entonces cierro estos puntos. Voy a levantar mi primer vareta y ahora, como lo dejé atrás, voy a incorporar el blanco. El blanco lo voy a poner aquí cruzadito para sostener esta colita nada más ahí y me lo voy a traer para este lado. Entonces voy a completar y hacer la segunda y la tercera vareta ya envolviendo el blanco. Tengo la segunda y aquí va la tercera. No la cierro con el gris. Levanto el blanco, sigo con el gris por aquí abajo porque lo voy a ir envolviendo y cierro con el blanco. Acá ya hice mi cambio de color. Ahora, sobre el gris va a ir el blanco. Entonces, hago mis 3 varetas, 2, y la tercera la cierro con el gris. Bajo el blanco, subo el gris y cierro. Siempre van a hacer estos movimientos, con la diferencia que yo voy a estar utilizando 3 colores. Entonces va a ser una combinación realmente preciosa. Ahí subo el blanco, cierro y hago las 3 varetas. Ahí. Es un poquito para prestar atención, no es un punto, oh, qué fácil, lo hago rapidísimo y no, tiene sus tiempos, hay que dedicarle tiempo. Ahí. Hasta que le agarran la mano. Una vez que le agarran la mano, va todo bárbaro. Vale la pena. Les digo que quedan divinas y creo que ustedes me lo han compartido también ese pensamiento en el Face cuando mostré las rojas. Quedan muy muy bonitas. Son originales, muy vistosas y bueno, para el Día del Padre me pareció un dibujo precioso. Lo seguimos guardando, ahí vamos a continuar después. Bueno, acá hago la primera, la segunda y la tercera la cerramos con el blanco. Ahí cierro. Hice mi cambio de color y continúo con el blanco. Miren qué bonito. Es una combinación preciosa. Bueno, así de esto se trata, este movimiento. Subo, bajo y me voy llevando siempre la hebra. Estas hebras siempre van aquí envueltas con el mismo punto, con la vareta. Ahí. Ahora cierro con el blanco y ya estoy terminando esta hilera. Hago las últimas 3 en blanco. Ahí. Entonces, acá vamos a hacer así. Yo tengo que volver con el rojo y negro aquí arriba. El gris va a seguir aquí hasta encontrarme en esta hilera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dejo el blanco, lo voy a llevar para allá para que no me incomode. El gris lo paso para aquí y me traigo el rojo.
Vamos a hacer así. El gris va por acá abajo y yo voy a cerrar esta hilera. Ahí, con paciencia. Voy a cerrar la hilera tomando el primer punto de esta vareta, ahí, y me traigo el negro y rojo, pero como es matizado le digo negro, le digo rojo. Paso por el gris y cierro los dos blancos. Ajusto un poquito el blanco ya queda en suspenso, para que dé toda la vuelta con este color y nuevamente vuelvo a subirlo. Entonces, levanto mis 3 cadenitas para mi primer vareta. Me sigo llevando el gris, ahí, y lo sigo envolviendo, pincho la segunda vareta y hago completo este cuadradito, ahí. No lo cierro con este color, recuerden que lo cerramos con el color nuevo. Lo cierro con el gris. Y ahora aquí va gris, blanco, entonces me toca terminar este cuadradito con gris. Y así voy a ir combinando. Si ustedes lo desean y les parece esto un poquito engorroso para los que se inician, lo pueden hacer simplemente con 2 colores. En vez de utilizar blanco, en la próxima hilera acá sería el rojo. Entonces solamente usan 2 colores. Pero les puedo asegurar que queda realmente muy bonito combinado. Acá en este caso es negro y utilicé los cuadraditos en negro. Pero combinaciones pueden ser un montón. La verdad que hay cada color para mujer también. Hay colores, se pueden elegir colores más femeninos también. Quedan bonitos. Bueno, de esto se trata. Esto es lo que van a tener que ir haciendo. Les quería mostrar la primera, la segunda hilera y cuando cambiamos el color, que es lo más importante. ¿Ven? Estos pasos se van a ir repitiendo a lo largo de todo el tejido. Pero lo que era más importante es cómo cambiamos de un color a otro, para que no les parezca engorroso este trabajo. Es simple, pero hay que prestar atención. Una vez que le agarren la mano, se van a entusiasmar y van a empezar a hacer las bufandas, quedan divinas. Pueden hacer un regio conjunto para el Día del Padre. Aquí en la Argentina es ahora en junio el Día del Padre. En otros países realmente el Día del Padre no sé en qué fecha, si ustedes quieren nos cuentan en qué fecha se festeja el Día del Padre. Eso no lo sé. Pero bueno, aquí nos estamos preparando. Yo este número, el 40-41, lo estoy haciendo para mi marido, que calza este número y quizás si me dan los tiempos también le haga un cuello o un gorro y que haga juego. La verdad que es muy, muy bonito. Bueno, aquí ya llegué a la última vareta. Acá yo ya vengo tejiendo con gris. En esta hilera me tocaría seguir con gris, entonces yo voy a seguir con este, pero el que va a cambiar es este, el negrito. Me voy a traer nuevamente el blanco y a este lo dejo para atrás, al negro lo dejo para atrás. Entonces cierro esta hilera pinchando la primera vareta, ahí, paso y paso, levanto 3 cadenitas porque estoy haciendo varetas y me traigo el blanco. El blanco me lo voy a ir llevando ahí y lo voy a ir envolviendo. Pincho la segunda vareta y envuelvo el blanco y me lo voy llevando. Esperen que lo voy a pasar para acá. Ahí. Y hago la tercera vareta y lo cierro con el blanco. Bajo el gris, cierro y ahora les voy a mostrar. Dejo estas últimas para mostrarles. El blanco y cierro con el gris. Siempre las madejitas en la mesa me parece que son más prácticas para cuando tenemos que cruzar tantas veces los hilos, las lanas, el material que estemos usando. Bueno, ahí les muestro. Estiro un poquito, acomodo. Acá esta parte de la unión la vamos a dejar en la parte que sería la planta del pie. ¿Ven? Miren cómo queda. Qué bonito el dibujo que hace, el dibujo que forma.
más que esta es matizada, entonces le da un plus, queda muy muy bonita. Bueno, así vamos a ir girando y uniendo estos pasos. Ustedes los pueden volver a ver si no lo entendieron. Bueno, van al inicio, cómo cambia este color y cómo traigo el blanco, guardo este y continúo. O sea que el que va siempre en las dos hileras es este gris. El color, en este caso era el número 2. El número 1 va en una hilera así, en otra no. El número 3 va en una hilera así, el otro no. El número 2 va en todas las hileras, ¿sí? Y la puntera, en mi caso, yo elegí otro gris. Podría haber sido cualquiera de estos tres también. Eso es a elección. Bueno, yo voy a seguir tejiendo hasta obtener el largo que necesito para el empeine y ya después les muestro. Bueno, yo llegué hasta aquí y les cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo le di 8 hileras con la aguja número 3,5 y ahora le voy a agregar 2 hileras más, pero con la aguja 4,5. ¿Por qué? Les explico. Porque aquí está hasta donde yo llegué, ¿no? Estas 2 hileras se las voy a hacer en 4,5 porque es justo donde calza el pie y el empeine, entonces necesita ser un poquito más ancho. Y en vez de agregarle puntos, directamente le subí la aguja y quedan un poquitín más flojos y tiene mucho más movilidad para esta parte del pie que es mucho más ancha. Entonces por esa razón yo le hago las últimas 2 hileras con la aguja más gruesa. Les voy a cerrar acá para explicarles una vez más, porque yo les hago el cambio de color y quiero que les quede claro acá cuando subimos uno y bajamos el otro. Yo aquí ya tengo que terminar con el blanco y ahora me correspondería seguir con este rojo. Entonces, yo les decía, este lo corremos para acá, ¿ven? Quedaría, si lo miramos de atrás, queda acá. Y este es el que viene ahora a trabajar, así que este me lo llevo para allá, así no me molesta. Incluso lo paso por abajo ahí y me quedo con este hilo. El rojo, voy a poner el gris aquí para ya ir enganchándolo. Y el rojo ya preparado, ahí, pincho, se los hago más lento para que se vea y se entienda bien. Pincho y me traigo el rojo y con este voy a cerrar los puntos blancos que los tenía en suspenso. Ajusto un poquito. Voy a levantar las 3 cadenitas para mostrarle la parte de atrás. Aquí ya hice mi primer vareta, voy a sacar. ¿Ven cómo van subiendo los hilitos? Van subiendo solamente en este mismo lugar donde venimos subiendo todas las hileras. Solo lo único que se ve es esa hebrita, porque después va la hebra va por aquí adentro. Bueno, ahora es donde yo voy a cambiar mi aguja. Voy a utilizar la 4,5 para hacer estos puntos un poquitito más flojos y no tengo necesidad de darle aumento. Es un punto que no le puedo dar. Podría darle aumento y hacerle 4 varetas, pero ya cambiaría el dibujo. Se puede hacer. Entonces yo prefiero cambiar el número de aguja y listo. Entonces seguimos tejiendo estas hileras como las veníamos tejiendo. 3, cambio de color, bajo el rojo, ahí, cierro con el gris. Y ahora envuelvo el rojo cuando voy tejiendo las varetas en gris. Bueno, así como veníamos haciendo, voy a dar toda esta vuelta y una más, porque son 2 hileras con este número de aguja. Y ya terminamos con la parte que sería el empeine. Yo doy toda la vuelta y la otra ya les cuento. Acá yo ya termino, entonces voy a cerrar con el mismo color porque voy a terminar mi hilera. Con este mismo color cierro esta hilera y ya le hago un nudito porque no voy a seguir tejiendo. Ahí corto, tiro y ajusto. Y me queda por cortar estos dos, que los voy a cortar un poquitín largo. Ahí. Y acá, la voy a girar un poquito. Lo que voy a hacer es esconder estas lanitas. Simplemente llevarlas un poquito, si quieren le hacen un nudito. Y las van llevando, siempre por el mismo color. A esta que es oscurita, la llevan por dentro de esta misma.
no se notan esos puntitos. Bueno, le hacen un nudito, los van llevando y las van escondiendo. Y con este igual. Otra cosa que les quiero contar. Ahora vamos a seguir tejiendo con la misma aguja. Si este es para un 40, 41, quizás un 42, depende cómo esté de ajustado, porque el crochet lo que tiene, o la lana, tejido 2 agujas, ceden bastante. Ven que acá se nota la diferencia como veníamos con la aguja 3,5 y con esta 4,5 ya ensanchamos un poquito más. Si ustedes quieren, le pueden seguir agregando hileras cuando el pie es más largo. Por ejemplo, yo tengo un hijo que calza 45. Tiene el pie súper delgadito, pero esto me quedaría chico. Así que tengo que seguir subiendo unas cuantas hileras más. Pero como esta es para un 41, a mí me parece que este número está perfecto, este número de hileras. Bueno, ahora, para hacer el talón, vamos a contar primero el nudito para abajo, decíamos, así lo seguimos manteniendo para la planta del pie. Yo la voy a doblar así de costado. Esto es la puntera, nos vamos a guiar por esta línea y de este lado voy a dejar 5 motivos, o sea 5 de estos cuadraditos. ¿Ven? Esta parte va a pertenecer al empeine y me van a quedar estos 5 para el talón. Este talón no es tan alto, es más bien bajito, no es tan pronunciado. Entonces vamos a empezar a tejer desde aquí con medio punto y yo lo voy a repetir al color de la puntera en el talón. Si ustedes quieren seguir con alguno del otro color que tengan o si eligieron alguno de estos colores, bueno, eso es a elección. Entonces yo voy a tomar desde aquí, acá, voy a hacer una cadenita y voy a hacer mi primer media vareta o medio punto. Voy a hacer 15 en total. Aquí tengo 2, 3, va a ir uno por cada punto. Aquí 4, bueno, así hasta llegar a 15. Esta va a ser la primera hilera para nuestro talón. ¿Ven? Esto es fácil. Ahí, y vamos haciendo, de paso me voy llevando estas lanitas que andan sueltas. La colita de del nuevo color y la colita del blanco que me había quedado. Bueno, así hasta llegar al otro extremo, que son 15. Estamos, en este caso se divide a la mitad. 5 para el empeine, 5 para el talón, ¿sí? Cuando llegue al otro punto les cuento. Acá yo ya llegué a mis primeros 15, lo voy a sacar un poquito para mostrarles, ¿ven? Aquí tengo las 15 medias varetas que van a ser para el talón. De estas yo le voy a hacer 6 hileras, 15 de ida, 15 de vuelta, así por 6 hileras. Voy a hacer una cadenita al aire, giro y comienzo nuevamente a hacer medias varetas, 15, y voy a hacer 6 hileras sin ningún tipo de ni de aumento ni de disminuciones. Cuando llegue a la sexta hilera les cuento cómo sigue. Miren, ven, yo ya tengo mis 6 hileras. Así se ve por dentro. Y ahora voy a hacer una hilera con disminución y vamos a contar así. Una media vareta, 2, 3, 4 y 5. Acá voy a hacer mi primer disminución, tomo una lazadita, la tengo en la aguja, vuelvo a enlazar, saco la hebra, tengo las dos y cierro a las dos juntas. Hago una media vareta y de este lado vuelvo a hacer una disminución. Tiro, tomo, voy al lado, tiro y cierro todo junto. Y nuevamente 5 medias varetas. Tenemos 2, 3, 4 y acá les voy a contar, aquí prácticamente no se ve, está el último punto. Por lo general, cuando somos principiantes, este punto no lo vemos. Entonces siempre se nos va achicando el tejido, es muy común. Me faltan puntos y no sé dónde se me fueron. Bueno, este aquí es el último punto, ¿ven? Que no se ve, pero si lo tejemos, miren cómo aparece, ahí está. O sea que siempre hay que contar.
siempre hay que contar mucho. Bueno, ahora una cadenita al aire, giro y viene la última hilera y la última disminución. Esta disminución es así. Voy a volver a hacer las 5 medias varetas. Hago 2, la tercera, cuarta y quinta. En este caso voy a disminuir pero los 3 puntos juntos. Estos 3 del centro, todos juntitos. Hago lo mismo, pero simplemente en vez de sujetar 2, sujeto los 3. Entonces voy a cerrar todo de uno. Ahí hice un puntito solo. Y vuelvo a tejer las 5 medias varetas. Hay 1, 2, la tercera, la cuarta y esta que parece invisible, pero ahí está, y la quinta. Ahora hago una cadenita para hacer mi nudo y voy a dejar una pequeña hebra para acá directamente enhebrar y coser el talón. Tiro y ajusto. ¿Ven? Con estas 2 disminuciones que hicimos ahí en la primera y en la segunda hilera, le vamos a dar esta formita al talón. Miren, ya no queda recto, tiene apenas ahí una comba, tiene una parte curva que queda muchísimo mejor que cuando lo dejamos recto, que le queda acá un pico. ¿Ven? Bueno, ya está pintando. Ahora voy a enhebrar la aguja lanera, con estas 2 hebritas, porque yo tejo muchísimo, prácticamente todo con 2 hebras. Y yo lo voy a coser del lado del derecho. Lo pueden coser así, del lado del revés si quieren, pero les voy a mostrar que ya las que más o menos conocen cómo termino mis tejidos, yo lo coso del lado del derecho. Entonces, acá tenemos todos estos puntitos y ahí se ven las cadenitas de la media vareta. Tengo ya sujeta aquí la lana y voy a pasar por entre medio de estas 2 cadenitas mi aguja y me vengo para aquí. Ajusto un poco. Ahora vuelvo para este lado y busco la cadenita de este lado. Ahí. Paso mi aguja. Tiro apenas. No aprieto. Ahora me voy con este. Tiro apenas sin apretar, porque voy a ajustar luego al final. Ahí. Y así voy a ir pasando estos puntitos. Aquí está la otra. Así. Y aquí está la última. Ahí. Ahora voy a sujetar acá un poco con los 2 deditos y empiezo a tirar. No mucho, de a poco. Ahí. Hasta que veo que se ajuste. Miren cómo queda. Queda perfecto. Ahora pincho y me voy hacia adentro. Ahí. ¿Ven? Miren qué bonito y qué prolijo que queda. Ahora sí, le voy a hacer muy poquito, un nudito ahí bien bajito, para que no vaya a molestar, no se vaya a sentir ni nada. Y voy a ir perdiendo esta lanita por dentro. Ahí. Y ya corto. Listo. De la misma forma vamos a hacer el otro taloncito. Esta es toda la costura que tiene. Miren qué bonito que queda. ¿Ven? Ya tiene esta formita en el talón que a mí me encanta. Bueno, ¿qué voy a hacer acá en este talón? Que todavía no lo terminé. Me falta una parte más. Voy a empezar a tejer desde aquí toda la vuelta hasta aquí con este mismo color. Y le voy a dar 21 puntos bajos. Voy a empezar a tejerlos, pero desde aquí, miren. Entre estos últimos 3 y donde comienza el talón, en este punto, en el medio, acá voy a tomar el primero. O sea que voy a hacer una cadenita y aquí mismo pincho para hacer mi primer punto bajo. Y voy a repartir de este lateral 10 puntos. Uno en el centro y 10 repartidos, inclusive este de aquí de la esquinita. Ahí va, les voy a mostrar los primeros. Voy a llevarme esta colita y ya la voy escondiendo. Ahí. Y hago 1. Y voy eligiendo, voy repartiendo. 2, 3. Y tengo que lograr tener 10 puntos. 4, 9 y 10. Acá tengo 10.
Y acá en el centro, donde estaba la costura, voy a hacer uno más. Y vuelvo otra vez a tejer 10 de este lado. Esto me va a dar cierta prolijidad. Me gusta como queda así. 3, 4. También lo hago cuando tengo colores claros y tengo que seguir la caña con colores oscuros. Por lo general le hago esta hilera de puntos bajos para que no quede tan desprolijo entre un tejido y el otro. 5, 6, aquí hago 9, y en este rinconcito, en este último punto, ahí hago el número 10. Así nada más, hago un nudito, ajusto, y esto después me lo voy a ir llevando, la voy a ir escondiendo. Pero bueno, miren cómo va a quedar ahí. Y ahora en estos 21 puntos vamos a poder seguir con el dibujo. Entonces le damos aumento y le damos prolijidad. Ahora yo ya tengo una caña que tiene 21 puntos aquí y 15 aquí. En total tenemos 36 puntos para la caña. Ahí va cerrando todo. Bueno, yo voy a empezar acá. Miren, acá nos vamos a tener que guiar con el dibujo que veníamos tejiendo. Acá, por ejemplo, arriba de este blanco iría el gris. O sea que yo tengo que empezar en estos 3 de aquí con gris. Y acá arriba de este gris vendría el negro. O sea que voy a empezar con el gris y voy a continuar esta hilera con el negro. Gris, negro, gris, negro. Voy a ir dando toda la vuelta. Si ustedes quieren empezar en vez de aquí en el talón, entonces van a calcular. Van a ir mirando en qué lugar le van a corresponder cada color. Y si ustedes ven qué color le va a corresponder a este talón, entonces pueden arrancar desde aquí. Yo voy a arrancar desde este costado porque la verdad que la unión no se ve. Queda muy muy bien. Entonces dijimos, tengo que empezar con este gris clarito. Voy a empezar con estas 3 varetas desde aquí. Voy a seguir con la aguja 3,5. Si ustedes quieren y necesitan que sea un poquito más ancha o más floja la caña, pueden continuar con la aguja más gruesa. Bueno, eso ustedes lo van viendo. 1, 2, 3. A medida que es lo que necesitan. 1, 2 y 3. Voy a hacer. Tengo 2 y tengo 3. No la cierro, ¿por qué? Porque acá yo tengo, esperen que voy a buscar mi hilo que se me desparramó. Tengo que agregar el negro, que en mi caso es negro, rojo, blanco, matizado y encima tiene un gris. Bueno, aquí mismo me voy llevando estas colitas y la del negro. Acá me tengo que llevar el gris que lo tenía que seguir tejiendo. Tengo esto, el gris que venía del talón y el gris que recién inicié. Bueno, ahora se le suma el negro. Parece mucho, pero todo esto queda bien guardadito. Voy a cerrar estas 2 varetas con el negro. Voy a abrazar todo y voy a empezar a tejer el color que me corresponde en este cuadradito, en esta celdita. ¿Ven? Ahí. La verdad que es realmente divino este trabajo. A mí me encantó. Hacía muchísimo tiempo que tenía ganas de hacer estas medias. Ahí está. Cierro con el gris. Me llevo un poquito más estas lanas y luego ya las saco y las corto. ¿Bien? Y sigo tejiendo. Bueno, así voy a dar toda esta vuelta. ¿Sí? Ahora voy a sacar todas estas colitas. Me las voy a poner para atrás. Y sigo con los 2 colores que estoy tejiendo, nada más. Ahí. Bueno, me toca cerrar con el negro con rojo. Y sí envuelvo el gris que tengo que ir llevando. Ese sí me lo voy llevando. Y voy haciendo, quería llegar hasta la esquinita para mostrarles. Y ya después todo lo demás se vuelve a repetir como veníamos tejiendo esta media. Solamente les voy a mostrar este detalle. Porque a mí me gusta mostrarle todos estos detalles porque hacen al tejido y es bueno aprenderlo. Todos estos tips siempre sirven. Ahí hago estas últimas de la parte del empeine. Ahí cierro con gris
y me voy a encontrar nuevamente con el talón. Acá empieza el punto, donde hice el punto bajo en esta esquinita. Bueno, 1, 2, 3, ahí vamos a hacer con el gris, ahí, y lo mantenemos ajustadito, y así vamos a ir dando toda la vueltita del talón. Todavía acá no incorporé el blanco, porque como esto empezó nuevo, esta parte de la caña, solamente empecé con 2 colores como en el inicio. Comenzamos con solamente 2 colores. Si ustedes ven, yo siempre mezclo los materiales, es algo que me encanta, no hay que tenerle miedo. Mezclen materiales porque quedan trabajos realmente muy bonitos. Si tengo angora también, o angorina, o esas lanitas con algún tipo de fantasía, si da, para que se vea el punto y se aprecie todo bien, porque a veces tienen demasiadas cositas las lanas o mucho pelo, pero si es de angora, por ejemplo es como una especie de bucle muy finito y matizado, entonces yo se lo sumé a esta lanita finita, este acrílico. Y no tengan miedo de mezclar, mezclen, que queda realmente muy lindo. Yo lo hago siempre, no hay que tener miedo, me encanta, quedan muy lindos estos trabajos. Bueno, yo voy a seguir y ahora ya les muestro cómo agregamos el blanco, que faltaría, pero es igual a como lo veníamos tejiendo, como les contaba hace un rato. Acá no hay secretos, el crochet tiene 1000 años, no nació hoy, así que los secretitos hay que ir pasándolos, todos estos tips, porque para que todo el mundo pueda tejer y pueda hacerse sus prendas o se defienda trabajando. Yo trabajo hace muchísimos años con esto y vale la pena porque es muy lindo el crochet. Bueno, yo acá voy a agregar el blanco, entonces me voy a llevar el gris, que es el que voy a seguir tejiendo, y voy a agregar el blanco, paso por esta vareta, por la de inicio, y cierro los 2 rojitos. Y aquí mismo voy a levantar mis primeras 3 cadenitas para la primera vareta. Ahí. Hago la segunda y la tercera, que no la cerramos. Va a quedar en suspenso como lo veníamos haciendo con todas las hileras. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Yo voy a cerrar estos 2, así les muestro. Miren esto. Si ustedes quisieran hacer un soquete para varón, pueden terminarlo aquí y hacerle un elástico. Fantástico. Yo, en mi caso, quise hacerle una caña un poquito más larga. ¿Ven? Las que yo había hecho más para damas, estas eran más cortitas. ¿Ven? En este caso las hice más largas y después viene el elástico. Pero ustedes van a decidir ahora el largo que le quieren dar. Yo a esta le voy a dar este largo. Pero bueno, les cuento las opciones que tienen. Yo voy a seguir tejiendo para darle el largo deseado de mi media y luego les cuento cómo terminamos con el elástico. Bueno, miren qué belleza, cómo queda esto. Cómo me gustó esta combinación, realmente preciosa. Yo le hice 10 hileras y ahora le voy a hacer el elástico. El elástico se lo voy a hacer del mismo color que hice la puntera y el talón. Lo voy a empezar desde atrás también a Y lo primero que vamos a hacer es una hilera de varetas. 1, 2 y 3 puntos. Les voy a explicar, como siempre, para los principiantes, porque la mayoría de las que tejen saben hacer el elástico. Pero en este caso voy a hacer una de las maneras, porque se hace de varias formas el elástico. Esta hilera es fácil. Esta es todo vareta. Uno sobre cada punto, un punto sobre cada punto de base. Ahí ven, vareta sobre vareta. Cuando doy toda la vuelta les cuento cómo continúa. Acá me voy llevando las colitas, recuerden, así esto después lo evitamos. Siempre va a haber hilitos para esconder, pero si lo podemos ir llevando desde ahora, mucho mejor. Bueno, cuando doy toda la hilera ya les cuento cómo sigue este puntito. Acá ya estoy con la última varetita y voy a cerrar buscando estas 3 cadenitas. Bueno, ahí voy a hacer un punto corrido o punto deslizado. Voy a levantar nuevamente 3 cadenitas
Y esta cadenita de unión yo la voy a dejar, el elástico se hace en relieve, un punto para adelante y un punto para atrás. Este a mí me va a indicar siempre que va a ser el que quede atrás, entonces se notan mucho menos las cadenitas. Hay gente que hace las cadenitas y una vareta al lado, pero bueno, este es mi estilo y yo lo dejo así, ustedes después eligen. Igual que el elástico, esta es una de las maneras de hacer elástico. En mi caso voy a hacer 1 y 1. Pueden hacer 2 y 2, 3 y 3, o pueden elegir el que ustedes quieran. Y también si no quieren hacer elástico, no le hacen o punto bajo o simplemente con varetas. Pero bueno, este punto queda muy lindo para la terminación de la media. Bueno, acá yo hice uno en relieve para adelante, ahora se los muestro de nuevo. Tomo la lazada y el que es relieve hacia atrás, vengo de atrás, paso entre medio de las dos varetas, cruzo esta vareta y me voy a buscar la lazadita que tengo aquí atrás. La paso por delante de la vareta y subo. Acá voy a cerrar un tiempo para la vareta, 2 tiempos, como se cierra la vareta. Entonces este lo hice en relieve de atrás. Ahora tomo la lazada y esta vez lo voy a hacer de adelante, o sea que mi aguja va a cruzar por detrás de la vareta. Ahí tomo la lazada, hago un tiempo, cierro 2 y cierro 2. ¿Ven? Entonces me queda uno hacia adelante, uno hacia atrás, uno hacia adelante. Ahora me tocaría el que es hacia atrás. Lazada, vengo por detrás con mi aguja, cruzo por adelante a la vareta y me traigo esa lazadita. Cierro en 2 y cierro en 2. Este por detrás. Ahora este por delante. Aquí cruzo, paso la lazada, cierro en 2 y cierro en 2. Como cerramos todas las varetas. Bueno, así voy a ir dando toda la vuelta y cuando llegue aquí vamos a empezar de nuevo y se repite exactamente lo mismo. Pero cuando yo doy toda la vuelta les cuento cómo hacer la segunda hilera, siempre les cuento para los principiantes. Bueno, acá hice la última vareta hacia atrás, voy a hacer esta última hacia adelante y acá me voy a encontrar con las 3 cadenitas de inicio. Acá yo no voy a pinchar la cadenita como hago siempre. Voy a pasar por dentro así, me traigo la lazadita y hago un punto corrido. Aquí mismo voy a levantar las 3 cadenitas de mi primer vareta y vuelvo a repetir los puntos, o sea, si esta está por delante, la voy a hacer por delante. Paso la aguja, saco en 2 y saco en 2. Y si esta está por detrás, la voy a hacer por detrás. Ahí. Voy por detrás, saco en 2 y saco en 2. ¿Ven? Vamos a respetar cada punto como esté, cómo se presenta. Se presenta por detrás, lo hago por detrás. Si se presenta por delante, por delante. Bueno, así vamos a hacer esta hilera y tantas hileras como a ustedes les guste. Yo le hice a mi media unas 6 o 7 hileras. ¿Ven? Acá van 3 sin terminar, ¿no? Ahí. Miren cómo va quedando, ¿ven? Esto. Yo les voy a mostrar, esta en negro tiene entre 6 y 7 hileras. ¿Ven? Bueno, yo voy a repetir lo mismo en esta media y bueno, luego hago la otra. Cuando termino las hileras les muestro y les cuento los últimos detallitos y ya estamos. Bueno, acá estoy con mi última hilera. Esta vez sí voy a sujetar mi punto corrido desde la tercera cadenita. Ahí. Vieron que yo les conté que para hacer el punto elástico la pasaba directamente por acá. Bueno, ahora no. Ahora para cerrar esta última hilera voy a traspasar esa cadenita y hago el punto corrido. Una cadenita más para cortar, para hacer el nudo. Ahí se hace el nudito. Ajusto y me queda esconder esta hilachita, ¿no? Esta hebrita que está por aquí. Y miren qué preciosura. Bueno, ¿qué les voy a contar? Les voy a contar lo que mide, porque yo vivo en la Argentina, pero hay muchos países que no tienen los mismos números que tenemos nosotros para el calzado. Entonces, también sé que miden en pulgadas. Yo les voy a dar en centímetros lo que me midió a mí esta media para un número 41. Y a mí lo que me midió de largo es 28 centímetros. Y de ancho, aunque esto después cede,
de ancho, tiene unos casi 12 centímetros, 11 centímetros y medio. 11 centímetros y medio de ancho. Y de largo, yo le di desde la caña hasta el talón, mide unos 20 centímetros. Ustedes después lo adaptarán a la medida que se maneja cada uno en su país. Esta medida está dedicada ahora que viene el Día del Padre en nuestro país. Otra cosa que les quería contar. Yo acá tengo la otra también empezada. Mi recomendación es, cuando hagan la puntera, hacen esta puntera y mi recomendación es que hagan la otra. O sea, que hagan las dos punteras juntas. Cuando hagan el empeine, traten de hacer los dos. Y cuando hagan el talón, traten de hacer los dos. ¿Por qué? Porque por lo general, cuando sos principiante, cuando terminas la media completa y tenés que volver a empezar, hay muchas veces que nos olvidamos de cuántos puntos, de en qué momento, cómo hicimos el aumento. Entonces es mucho más fácil si van haciendo las dos medias. Primero hacen las punteras, después hacen todo lo que es el pie y el empeine, y luego hacen el talón y bueno, y sucesivamente todo lo que sigue. Bueno, acá terminamos con este trabajo precioso. Espero que les haya gustado. Son la verdad que divinos. Estoy haciendo otros colores más también. Miren, qué belleza. Un color rosado, pero realmente bonito. También es para varón, porque son bien grandes. Ya saben que nos pueden encontrar en el Facebook, que es donde más contesto por lo general todas sus dudas y compartimos fotos. Me llegan sus trabajos realmente maravillosos. Me da muchísima alegría recibir todas sus fotos y sus trabajos y su cariño, ¿no? Los mensajes son muy encantadores todos y nos alegra muchísimo que nos sigan en este canal. Recuerden, somos muy nuevitas con esto y cuanto más visitas tengamos de ustedes, su dedito, todo eso ayuda para que yo pueda seguir y nosotras seguimos compartiendo estos trabajos preciosos y todas podamos tejer el crochet, que realmente es un arte maravilloso, como lo digo siempre. Les dejo un beso enorme y ya se vienen otros proyectos que ya venían en camino, pero con el Día del Padre quise dedicar estas medias divinas y bueno, que lo disfruten y nos vemos. Les dejo un enorme beso.